Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Concia, conversatorioconpol.com.ar, nuestra página de actualización permanente. También estamos en Instagram, en Twitter, en este día de conectar e intercambiar de manera colaborativa información, herramientas y análisis en torno a la comunicación política y gubernamental. 40 episodios ya de este podcast, 40 episodios en Spotify, en Google Podcast, y hoy vamos a hablar de un libro, esos libros imprescindibles, un libro por semana. No pienses en un elefante, de George Lakoff, para nosotros sumamente recomendable y sumamente utilizable, es decir, no solo un marco teórico, sino un libro que transmite una capacidad de intervención tremenda para la praxis política. Son esos libros que hay que leer, que hay que interpretar, que hay que trabajar de manera colectiva y que lo interesante que tienen que nos dan pautas de cómo mejorar el trabajo en la cuestión cotidiana, también en la cuestión estratégica, por supuesto, pero digo, herramientas de intervención a partir de un análisis. Eso es una gran síntesis que encontramos en No piensen en un elefante, de George Lakoff, una obra que salió en 2004/2007 porque tiene algunas ediciones, sobre todo las que están en castellano, que recién a partir del 2007 se pueden, a las cuales se puede acceder. ¿Quién es George Lakoff? Es un investigador, un académico, pero también una persona muy cercana al Partido Demócrata, con lo cual también es una persona de praxis, vinculado a las ciencias cognitivas, vinculado a la lingüística, al estudio del lenguaje, vinculado en esta última etapa a las neurociencias, en definitiva vinculado a comunicación política, vinculado a cómo construir escenarios, cómo se toman decisiones electorales, cómo se adhieren o se dejan de adherir a determinadas premisas. Y esto es interesante, como decíamos antes, con una praxis, puesto que también lidera un instituto, un think tank de capacitación en comunicación y en propaganda, orientado a cuadros y investigadores vinculados al Partido Demócrata de Estados Unidos. Y precisamente este es un libro que arranca con esa premisa, los think tank, o sea, ¿cuál es su tesis inicial, entre comillas? Bueno, miren, dice, el Partido Republicano le da prioridad a la comunicación, le da prioridad al estudio, le da prioridad a pensar y analizar e invertir tiempo y dinero en cómo construir lenguajes para construir sentidos que tengan que ver con, eh, con las proclamas, que tengan que ver con las políticas públicas que ellos plantean y que en definitiva tengan que ver con esas visiones del mundo. Y esa es la primera gran diferencia. Entender que todos estos trabajos de investigación son herramientas fundamentales para la intervención política. Dice, y ahí hay una diferencia, por supuesto que económica, porque las derechas suelen estar imbrincadas con lo más desarrollado del poder económico. Eso en general es así, pero digo, está esa diferencia en lo material, digamos, pero también en la visión, que es una visión sumamente más desarrollada en términos del acceso a la necesidad de crear ámbitos. Él le dice los think tank, o digamos, son nuestros centros de estudio, nuestros institutos en América Latina, nuestros centros de pensamiento, en pos de construir estrategias. En todo caso, él dice, los republicanos, ¿por qué ganan elecciones? En gran parte, aún con programas que muchas veces después fracasan, o aún con políticas públicas que no necesariamente impactan en bienestar en la mayoría, bueno, ganan porque tienen todos estos trabajos realizados, además, no de manera solo para una elección, no de manera puntual, sino que de manera estratégica en el tiempo, continuamente, haya o no haya elecciones, se esté lejos o cerca de una elección, gobierne
tal o cual internamente. Esa es otra cuestión importante que él marca. Ellos, dice, los republicanos están estratégicamente encuadrados. Seguramente que, bueno, y ahora lo estamos viendo con Trump, hay disidencias internas, pero, es decir, ahí se actúa como bloque, empresarios, operadores, lobistas, partidos, dirigentes, periodistas, es decir, hay un bloque estratégico que sabe a dónde va. Y marca una experiencia muy interesante de él que se da que también está en la película El Vice, que es la película sobre la historia de Dick Cheney, que fue el vicepresidente de Bush en el periodo de las torres, en el periodo de las políticas de guerra. Eh, pero más que un vicepresidente era un gran operador, un lobista de Halliburton, es decir, operador de las derechas. Y como todos los miércoles se reunían en un lugar, en un salón, con empresarios, con cámaras tabacaleras, es decir, con todo un conglomerado, como decíamos, y iban definiendo políticas a partir de entender el lenguaje, a partir de entender cómo comunicar. ¿Qué dice George Lakoff en el libro? Bueno, hay marcos, hay un frame. ¿Qué es esto? Es decir, las personas van concibiendo el mundo no necesariamente por la experiencia diaria, aunque esa es una fuente, sino que van aprendiendo, van conociendo, van interpelando lo que pasa en base a determinados marcos conceptuales que tienen preconcebidos y que tienen que ver con una educación, con una historia, con un relato que se va fijando en el cerebro y que va funcionando como el anteojo desde el cual uno mira los sucesos. Entonces él va a decir, cambiar ese marco social es el cambio social. ¿Qué significa esto? Que es decir, si uno ataca esos marcos, puede generar el cambio social, puesto que el problema de cómo se enmarca o del problema del framing, el problema del enmarcado de una noticia, de una política, es que si vos vas a enmarcarlo en la concepción del mundo, en el sistema de valores del otro, vas a perder la discusión, puesto que estarías peleando en su ring, estarías jugando de visitante. Entonces no importa tanto la potencia, sino importa en una discusión de sentido, importa el enmarcado, es decir, importa desde qué concepción se va a tratar una temática. Él dice que el Partido Republicano ha trabajado de esto durante mucho tiempo a partir de la concepción conservadora de la familia, de las relaciones sociales, y que a partir de allí ha logrado ampliar muchísimo ese marco conceptual. Y esto lo empieza a atar con esto que decíamos al comienzo, cómo se toman las decisiones en política, cómo el ciudadano adhiere. ¿Adhiere solamente por sus intereses? Es decir, el trabajador necesariamente vota al peronismo, por ejemplo en la Argentina, construye su decisión solo en base material, no, construye también en torno a valores. Esto es fundamental entenderlo, porque si no nos quedamos, entre comillas, regulando permanentemente en por qué el trabajador no necesariamente vota una propuesta que tenga que ver con sus intereses más directos, más materiales. Bueno, precisamente porque intervienen los marcos conceptuales que se van construyendo a lo largo de la vida. Y esos marcos también inciden en nuestra visión del mundo. Uno podría tomar ese dibujo, esa etiqueta gráfica que está dando vueltas, donde una persona grande, ya adulta, mayor, está mirando la computadora y la hija le dice, eso es una fake news. Y la persona responde, no, no puede ser, si dice lo que yo pienso. Es decir, el frame, el marco, me habilita a pensar el mundo. Y es mi raseguro, es lo que yo creo. Trabajar el marco en comunicación es fundamental.
enmarcar en nuestros propios valores y por lo tanto en nuestro propio lenguaje una noticia, una política pública, es fundamental. Está ganada. Si uno hace eso, ya gana el 50%, da el primer gran paso. Posiblemente gane el 50% de la discusión, de la construcción de sentido. Es fabuloso en ese aspecto la comunicación de frame o la comunicación de marco. ¿Cómo se hace esto? Bueno, precisamente es un trabajo estratégico, un trabajo de tiempo, pero que tiene que ver con poner en discusión nuestras proclamas, nuestras ideas de políticas públicas, nuestra visión del mundo permanentemente en juego e ir construyendo el propio lenguaje. Por eso él dice: no pienses en un elefante, es decir, no pienses en lo que está dado, en lo básico, en lo que te enfrenta diariamente, en lo que por ahí te dicen los medios que parece que es. No pienses en lo evidente, salite de eso. Es difícil, por eso es un elefante, porque no pensar en un elefante que uno tiene enfrente, algo tan grande, bueno, es algo que impacta, que te marca la visión, entonces parece que es imposible salirse, pero sí. Entonces ese es el ejercicio, es decir, que cómo uno puede salirse de lo que está dado y puede construir el propio marco de discusión. Y cómo, si vas a pensar en un elefante y vas a discutir en el marco del otro, vas a perder. O posiblemente, o en gran parte vas a perder, o te va a costar muy, muy difícil. Incluso cuando vos niegues ese marco, estás hablando de ese marco. Estás hablando de ese marco, aunque lo niegues. Aunque salgas a decir, eso que se dice es mentira, bueno, pero estás hablando de ese elefante, de ese marco. Entonces lo que tenés que hacer es salirse de esa línea de relato e ir hacia otra línea de relato. Y construirla en el tiempo. Es difícil, es posible, pero requiere un trabajo sistemático, pero es la forma en la cual enmarcas lo que haces. Eso tiene que ver con comunicación, tiene que ver con lenguaje, con encontrar palabras que hagan sentido en marcos conceptuales que son los nuestros. Entonces, que la persona con una palabra puede identificar: ah, sí, esto tiene que ver con mi modelo de valores, esta palabra me llega, me genera sentido, esta palabra me motiva, digamos, esta palabra me conmueve. Esto es fundamental. Es el lenguaje, las palabras simples, llanas, directas, que hacen sentido, que conectan con los marcos conceptuales que nosotros tenemos en el cerebro. Fundamental trabajar esta cuestión. Muchas veces, es decir, en particular los movimientos sociales, cuando por ejemplo piden trabajo o organizan una cooperativa, digamos, siempre están tildados de lo marginal, lo violento o en la Argentina los vagos, digamos. Entonces, claro, cuando vas a trabajar el tema de la organización comunitaria como forma de generación de trabajo, se enmarca rápidamente en eso y es muy difícil salirse. Entonces, bueno, ahí tenés otra posibilidad de construir otro relato y otro enmarcado. En definitiva, George Lakoff nos parece un autor y un pensador y un activista, en definitiva, porque uno puede también leer entrevistas y en cada lugar donde va está un poco planteando esa cuestión y alentando a que los movimientos de la sociedad civil, los movimientos que tienen que ver con la ampliación de derechos, trabajen estas temáticas. Y me parece que es importante porque pone en la agenda continuamente la necesidad de darle su lugar, darle su espacio y sus recursos y su transferencia de importancia a la cuestión de la comunicación, a la cuestión del lenguaje, a la cuestión del pensamiento, en torno a cómo construir estas políticas. George Lakoff, no pienses en un elefante, enmarcado, frame. Seguramente vamos a volver con este libro, con algunas citas en este podcast, que lo vamos a hacer continuado, porque vamos a hacer 2 podcasts del mismo libro. Gracias por escuchar hasta acá. Soy Esteban Concia, conversatorioconpol.com.ar, nuestra página.